Estamos viendo la serie de las promesas de Jesús. Y hemos visto ya varias promesas que Dios ha hecho justamente en su palabra para los que hoy creen en Él. Hay una parte en la carta de Hebreos que dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, heredan las promesas. Y quiero preguntarte esta mañana si estás preparado para recibir las promesas de Dios. Ya Dios las dio, ya Dios dijo que iban a ser para aquellos que realmente creen en su palabra. Pero la pregunta que tendríamos que hacer: ¿estoy preparado para recibir las promesas de Dios? El título de predicación de hoy es: ¿soy digno de recibir las promesas? ¿Soy digno de recibir las promesas? Y hay una parte en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Quiero que vayamos a la carta de Santiago. Vamos a tomar hoy el libro de Santiago, para que Dios hable a través de esta carta y pues medite, reflexione si realmente hoy soy digno de recibir las promesas. Porque muchas veces solo queremos las promesas, pero no queremos recibir el costo de ellas. ¿Cuál es lo que te cuesta justamente recibir las promesas? Venimos de un fin de semana donde hubo un tiempo de oración, una velada de oración, y quiero reconocer los corazones de los jóvenes que vinieron justamente a orar este viernes a las 12 de la noche. Jóvenes que decidieron comprometerse esa noche con el Señor, jóvenes que realmente están siendo tocados por el Señor y están siendo obedientes al Señor. Tal vez me encantaría que algún día los jóvenes se hagan cargo de la velada de oración. Que un día, un domingo, los jóvenes sean encargados de recibir, de predicar, de orar justamente un domingo aquí en la iglesia. Hay que orar por ellos. Hay que alentar a los jóvenes el día de hoy. Si tienes jóvenes en tu casa, lo primero que tienes que hacer es un reflejo de que Cristo está en tu vida. Y seguramente al ver a Cristo en tu vida, el joven se va a sentir alentado, motivado a buscar más a Cristo. Si tu vida es pobre en Cristo, pobre de tu hijo, que aún te sigue viendo como un ejemplo. Tienes que buscar ser alguien diferente, que realmente puedas marcar una diferencia en este mundo tan cruel, tan sucio, tan lleno de violencia, tan depravado. Necesitamos jóvenes que marquen diferencia en el mundo de jóvenes. Amén. La palabra digno, si quieres anotarlo, la palabra digno viene del griego kataxio, así como suena, kataxio con K de kilo, doble O al final, kataxio con X, y significa merecedor. Significa merecedor. ¿Realmente soy merecedor de las promesas de Dios? ¿Soy digno de merecer las promesas de Dios? ¿Qué estoy haciendo diferente para recibirlas? Y a través de Santiago vamos a ver lo que Dios nos tiene preparados para ver si realmente reúno las características de un receptor de promesas. ¿Cómo se llama la persona que está en espera de que el médico la atienda? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pacientes. ¿Cuántos pacientes hay aquí hoy? Sí, wow, veo muchas manos, gloria a Dios por eso. Entonces vamos a ver si realmente hoy estoy siendo paciente para recibir esas promesas. Si realmente hoy estoy preparándome para recibir esas promesas al ser paciente. Entonces, punto número 1,
Si yo quiero saber si soy paciente para recibir esas promesas, punto número 1, entonces debes de perseverar en el gozo en todo tiempo. Anótalo. Tienes que perseverar en el gozo en todo tiempo. Y si estás en gozo, es un gozo continuo, no importando las circunstancias que estás tú pasando. Es la diferencia de la alegría. La alegría es un poco más mundana, el gozo es espiritual, porque el gozo proviene justamente de lo alto. El gozo solamente lo podemos tener de manera sobrenatural, no natural. Quiere decir que a través del Espíritu Santo, Dios me llena de su gozo, amor, gozo, paz. ¿De dónde viene? Del fruto del Espíritu, de mi relación que tengo con Dios. Entonces vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2, y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién está a prueba? ¿Quién está en crisis? ¿Quién está en dificultades? Aquí no es opcional el gozo, porque está siendo un término mandatorio. Tened por sumo gozo. Y la palabra tened es un mandato, es imperativo. Tienes que tener gozo. ¿Por qué tengo que tener gozo? Porque se supone que tú tienes a Cristo en tu vida. Se supone que tienes al Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo está morando en tu vida. Y dice entonces que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y sueño. No te duermas. Todavía es muy temprano para que te duermas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué está probando el Señor? La fe. ¿Qué está probando el Señor? Tu fe y mi fe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, de vuestra fe produce paciencia. Aquí vamos a notar qué significa la palabra paciencia. La palabra paciencia viene del griego hupomoné, con J, hupomoné, y significa resistencia, aguante con alegría, perseverancia y constancia. Eso significa la palabra paciencia, justamente en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si somos pacientes en el Señor, entonces estás practicando una paciencia que estás llevándola a el extremo de soportar, de aguantar, de resistir. Pero dice aquí un aguante con alegría. Dios ordena que debemos tener gozo en todo tiempo. No solamente cuando estamos en bonanza, no solamente cuando estamos bien, no solamente cuando tenemos todo cubierto en nuestras vidas. Dios te manda llevar gozo también cuando tú estás siendo probado en tu vida, en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia. Tú tienes que tener el día de hoy gozo, porque el gozo proviene de Él. El gozo proviene de Él. Y si Él prometió darte gozo, te lo está cumpliendo, te lo está dando. Aquí quiero que me acompañes al Evangelio de Juan. Ponle una marca a Santiago, porque vamos a rezar a Santiago, porque toda la predicación va a ser justamente de Santiago. Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a ver lo que dice Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea. Entonces, si el gozo se debe cumplir, es porque alguien lo prometió. ¿Quién lo prometió? Jesús. Y es muy clara las palabras de Jesús: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en
vosotros. En la medida que yo estoy en Cristo, mi gozo se va a sentir cada día más fuerte y más poderoso en mi vida, porque no es mi gozo, es el gozo de Jesús en mí. Y la única manera que yo he aprendido para tener gozo en mi vida es a través de una comunión, una parte vivencial en Él. Entonces aquí Dios está ordenando que tenemos que tener ese gozo. El gozo es sobrenatural porque proviene de Cristo, porque viene de Jesús. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice? Romanos, muy bien. Versículo 17. Vamos a Romanos. 14, 17. Vamos a ver qué dice Romanos 14, 17. Que seguramente tiene subrayado este pasaje. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiere decir que no es una cosa material, sino es una cosa espiritual. El gozo es algo que tú cultivas en la medida que tú tienes una intimidad con Cristo a través de la obediencia de la palabra. Entonces, punto número 1, persevera en el gozo en todo tiempo. Si realmente eres una persona paciente, tiene que ir aparejado el gozo en tu vida, en tu alma, en ti mismo, y tienes que perseverar en ello. Hablamos de que venimos justamente de una velada de oración, pero oramos en todo tiempo. Oramos en la mañana. Si Dios te levanta en la madrugada, lo primero que tú haces es orar. Dios te puede estar levantando a las 3, 4, 5 de la mañana. Y lo primero que tienes que es platicar con Dios, platicar con Él, comentar lo que tú tienes justamente en tu corazón. ¿De qué está lleno tu corazón? Tal vez tu corazón está lleno de conflicto, de problemas, de tristeza o de desánimo. Llévalo a los pies de Cristo y deja que Él te llene de su gozo. Tal vez estás pasando momentos difíciles en la escuela, o ya están muchos por salir de la escuela, o ya están muchos en exámenes. Y tal vez no fue un año bueno para algunos. Y tal vez unos tendrán que recursar materias el siguiente semestre, porque no fueron sabios y dejaron pasar justamente el tiempo precioso de escuela por estar haciendo cosas que no correspondía. Tal vez algunos están pasando momentos difíciles en economía. Hoy tenemos hermanos en el hospital. Hoy necesitamos orar por esos hermanos que están en el hospital y tenemos que orar por aquellos que están cuidando a ese hermano en el hospital. Y oramos porque haya corazones dispuestos a cuidar a esos hermanos que están en el hospital. Pero hay que hacerlo con gozo. Hay que hacerlo perseverante. Es muy fácil llegar un domingo, sentarte y escuchar la palabra. Lo difícil comienza cuando tú tienes que practicarla y demostrar que la palabra está en ti. Eso es lo más complicado. Tú le dedicas un tiempo en la mañana a escuchar la palabra de Dios, pero tienes que dedicar toda tu vida en practicar la palabra de Dios. Esta es una inversión preciosa, porque esta inversión que tú le das a tu alma, a tu espíritu, es una inversión que dura hasta la eternidad. Pero tienes que perseverar y hacerlo con gozo, con alegría, con sencillez de corazón. Segundo punto. Si realmente yo quiero saber si soy paciente, debo de perseverar en la paciencia. Debo de ser perseverante en la paciencia. Estamos en Santiago. Vamos al capítulo 5 de Santiago. Versículo 7.
Dice, por tanto, hermanos, tened, ¿qué dice ahí? No solamente sumo gozo, sino también tened, ¿qué dice ahí? Paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Otra vez, ¿cuántas veces se lee la palabra paciencia? ¿Cuántos pacientes hay acá? Entonces tienes que estar ejercitando la paciencia. Y dice aquí que tenemos que tener paciencia, es otra vez otro imperativo, tener paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesucristo. Y pone aquí como un ejemplo, una metáfora, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hay un salmo que me encanta, que me gusta mucho. Y dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmos 41, anótalo. Salmos 41, solo anótalo, no lo busques. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántos hoy están clamando al Señor? ¿Cuántos han aprendido a clamar al Señor? Es muy diferente el que tú ores a clamar. Son estados completamente distintos. Lo voy a poner bajo este ejemplo. Tú puedes estar orando tal vez por un trabajo, tal vez estás orando por una promoción, estás orando porque haya mayor pacientes en tu consultorio, estás orando porque vengan más clientes a tu empresa y oras. Pero cuando tú tienes a alguien en el hospital que está muriendo, no oras. Tú clamas. Porque anhelas que justamente esa oración llegue realmente como clamor, como olor fragante al Señor. Pero aquí dice, pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Hoy tu casa es una casa de oración? ¿Hoy tu casa es una casa de oración? ¿Hoy tu casa es una casa de oración? Pues solamente venimos a congregarnos, a escuchar la palabra. También es un lugar para orar. Y creo que hemos crecido mucho en la oración en este lugar. Pero lo que no está creciendo son corazones. ¿Tú sabías eso? Está creciendo la oración en este lugar, pero no están creciendo corazones en oración. Es más, están dejando de orar. Algunos se han dado la oportunidad, se han dado el permiso de no estar orando por este lugar. Y no han venido justamente a orar. Y aquí dice que tienes que perseverar. Si eres una persona paciente en recibir una promesa del Señor, tienes que perseverar en la paciencia. Y tienes que hacer que otros lleguen aquí a este lugar para orar. ¿Tú eres un varón de oración? ¿Eres una mujer de oración? ¿Hoy tu familia se puede considerar como una familia de oración? Todos queremos las promesas del Señor, pero no queremos pasar la prueba de las promesas. A ver si realmente soy digno de recibir las promesas. ¿Qué es lo que le anima al labrador? ¿Qué es lo que le anima al labrador? ¿De acuerdo a lo que dice aquí Santiago? ¿Qué le anima al labrador? ¿Que va a recibir qué? Un fruto. ¿Cuál es la vida de un labrador? ¿Te das cuenta? O sea, vamos a pensar un poco en aquel labrador que se puso a trabajar la tierra. ¿Cómo la trabajó? ¿Cuándo empezaba a trabajar la tierra? ¿Solo en vacaciones? ¿Cuando tenía tiempo libre? Aquellas personas que hemos tenido la oportunidad de acompañar a alguien a sembrar,
no es a las 12 del día, ni tampoco a las 7 de la mañana. La jornada comienza a las 4 de la mañana. Porque tienes que empezar a enganchar justamente a los animales de carga. Y tienes que enganchar los costales que vas a llevar justamente para sembrar. ¿Saben cuándo termina el trabajo de un labrador? Comienza a las 4 de la mañana. ¿Sabes a qué hora termina? En los tiempos de Jesús no había lámparas, no había focos, no había celdas solares. Entonces 6 de la tarde aproximadamente, cuando ya el sol se había puesto, dejaban porque ya no se veía. ¿A qué horas llegaban a su casa? ¿Desde a qué horas salieron? ¿Desde cuándo comienza tu oración en el día? ¿Y cuándo se termina? Lo que anima al orador es la promesa de un precioso fruto de la tierra. Y todo orador es paciente porque sabe que está sabiendo que Dios en su soberanía, en su poder, en su amor, va a manifestarse en poder por esa petición que tú estás haciendo desde aquí. No desde aquí, desde aquí. Y lo que yo vi el viernes fueron corazones justamente deseosos de participar en la oración. Algunos dirán, pero pastor, yo no lo vi aquí. Físicamente no estaba aquí. Estaba en casa, observando cómo llegaban los carros y se iban los carros. Los que llegaron a las 3 de la mañana, los que llegaron a las 12 de la noche. Yo estaba orando por ellos. Tú tienes que aprender una cosa. Si eres un cristiano, tienes que aprender a ser paciente. Y tienes que estar completamente seguro que lo que tú estás orando, Dios lo va a cumplir. Lo que estaba esperando justamente el labrador era la recompensa del esfuerzo y de la espera de soportar largas horas de trabajo, calor, sed, desvelo. Muchas veces un cristiano tiene que pasar justamente esto. Tiene que pasar horas orando, tiempos largos de oración. Tal vez alguien está orando, tiene a lo mejor 5 años orando, 1 año orando, meses orando, pero no ha perdido justamente la esperanza de que sea contestada su oración. Y aunque no fuera respondida esa oración, nunca su amor desfallecerá ni bajará el nivel de amor que le tiene a Dios, porque ha aprendido a tener un Dios que es soberano. ¿Tenemos un Dios qué? Soberano. Y lo que me llamó mucho la atención de este versículo, dice que con paciencia, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Dependía del labrador la lluvia? ¿Dependía del labrador la lluvia? No. ¿Cuándo he visto que agenda un labrador la lluvia? ¿Va a llover a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde? No, eso depende del Señor. Él está orando porque esa lluvia no falte, porque depende de esa lluvia su recompensa. Los que han esperado un tiempo de cosecha y no ha habido lluvia, han perdido ¿qué? La cosecha. Toda la inversión se fue justamente en eso, porque nunca llovió. No pudo llegar esa lluvia ni temprana, ni tampoco la tardía, pero aún así Dios no pierde el control. Entonces las lluvias no siempre vienen en el momento que el labrador desea. No siempre la respuesta del Señor viene en el momento que yo quiero que venga. Eso tiene que aprenderlo. La respuesta vendrá cuando Dios decida si me va a contestar o no esa oración. Porque Él es soberano. Eso hay que entenderlo. Es un Dios soberano y Él hace lo que Él
quiere, yo solamente me sujeto a su preciosa voluntad. La palabra paciencia en este versículo es macrodosumeo, que tiene un significado de tener espíritu largo, otra vez que aguanta, soporta y espera con paciencia, resiste. Hay gente que le dice al doctor, ¿ya me toca? ¿Ya me toca, doctor? No, todavía no. Sea paciente. Ahí está. ¿No? Y le toca, doctor, ¿ya? Todavía no. Sea paciente. Queremos que Dios nos responda de manera rápida. Y Dios no responde muchas veces de manera rápida. Habrá otras ocasiones que te responde mucho antes de que tú le pidas algo. Él ya te respondió. ¿De quién dependió? De Él. No de mí, de Él. Habrá oraciones que yo sigo esperando que Dios responda, pero al final es su voluntad, no la mía. ¿Cómo tiene que estar el labrador? ¿Cómo tiene que estar el que está orando? Tiene que estar con un espíritu paciente. Él está guardando, resistiendo y confiado de que sus oraciones van a llegar justamente en el tiempo que Dios lo determine. Y aunque Dios no contestara, tu gozo tiene que mantenerse firme en tu vida. Y hablando de firmeza, vamos al versículo siguiente, versículo 8. Estamos en el capítulo 5 de Santiago. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tercer punto, tercer característica de todo orador, debemos tener un corazón firme. Tienes que tener un corazón firme, no un corazón inestable. No seas un corazón de doble ánimo, que hoy sí y mañana no. Hoy sí cuentas conmigo, Señor, mañana no lo sé, depende cómo amanezca, si de buenas o de malas. ¿Qué siente tener un trabajador que de repente te puede faltar los lunes o los días de más trabajo, de cierre? ¿Cómo te sientes cuando tienes más trabajo y tu gente no te responde? ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Contento? No, te sientes frustrado, molesto. Porque en los tiempos de trabajo es cuando tú dices, no, espero que no faltes, y te falta. Y eso aplica para todos hoy en nuestra vida. Si alguno me sirve, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Quiere decir que yo tengo que seguir a Jesús. A donde él vaya, tiene que ir el servidor con él. Donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. El cristiano paciente debe de armarse de longanimidad. El cristiano paciente debe de armarse de longanimidad. Sabemos que toda prueba, problema, dificultad, crisis puede afectar la firmeza del corazón. Eso lo sabemos. Muchas veces estar pasando por pruebas tras pruebas, muchas veces podemos tener una debilidad en nuestra fe. Puede afectar nuestra fe, puede afectar nuestro ánimo, puede afectar nuestro aliento. Puede afectar el deseo de seguir caminando, de seguir corriendo la carrera de la fe. Pero justamente por eso tú confías en tu oración, que tu oración va a ser escuchada y que Dios te va a dar aquellas fuerzas que tú necesitas para seguir caminando, justamente aún en las tormentas, aún en las carencias, aún en las necesidades. ¿Y saben cómo se llama eso? Gracia. Y todos caminamos por gracia. Es el Señor en nosotros. No somos nosotros, es el Señor en nosotros. Si tú me acompañas a la segunda carta a los Corintios,
capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Vea lo que dice aquí Pablo. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Lo que está diciendo Pablo es que no son mis fuerzas, son las fuerzas del Señor. No es mi cuerpo, es el cuerpo del Señor en mí. No es mi capacidad, no es mi inteligencia, es la gracia del Señor que está obrando en mi ministerio, en mi vida, en mi trabajo, en mi empresa, en mi escuela, con el maestro, con la materia. Es el Señor en mí, es su gracia. El problema de muchos cristianos es que no ha aprendido a vivir bajo la gracia del Señor y está trabajando en sus propias capacidades, en sus propias fuerzas. Quieren tener a hijos consagrados en sus fuerzas, quieren tener un matrimonio consagrado en sus fuerzas, quieren ser corazones consagrados en sus fuerzas. ¿Y sabes lo que te va a llevar a eso? A vivir vidas frustradas. Porque el día que tú dejes de orar porque ya estás cansado, entonces ya perdiste toda oportunidad de que Dios te escuche, porque se te acabaron tus fuerzas. Entonces ya no tienes ni fuerzas ni de orar, ni de trabajar. Y eso es un grave error. No soy yo, es el Señor en mí. Y yo tengo que aprender a tener un corazón firme. Mi fe tiene que estar firme en quien creo. Y si creo yo en Jesús, es la gracia de Jesús en mi vida. Hay corazones que tienen mucho tiempo viviendo una vida de desánimo, de desaliento. Pero es justamente por eso, porque viven una vida pobre de espíritu. Y no por espíritu, como lo dice Jesús, sino por espíritu porque no han creído justamente en el poder de Dios en sus vidas. Regresamos a Santiago. Versículo 8 nuevamente. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué es lo que a ti te mantiene hoy caminando en el carrera de la fe? ¿Qué te mantiene hoy caminando? ¿Qué te mantiene hoy orando? ¿Qué te mantiene hoy leyendo la palabra? ¿Qué te mantiene hoy queriendo ser transformado por el poder de Dios? ¿Qué te mantiene? Esta promesa. Hoy tengo la esperanza de que los tiempos están cada día más cerca. El tiempo de Cristo está más cerca realmente su venida. ¿Cuál es el problema? Justamente el mismo problema, el mismo espíritu de incredulidad de muchos con los que pasó justamente en los tiempos de Noé. ¿Cuánto tiempo estuvo orando Noé para que creyeran que iba a haber un diluvio? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Un siglo? ¿Y cuántos se salvaron? Solamente 8. El problema de hoy de la iglesia es que está dejando de creer y no está caminando conforme a los deseos del Señor. Creed en mí, dice el Señor. Creed en mí, dice el Señor, y no temáis. Tú tienes que creer en el Señor. Muchos estamos orando por corazones que lleguen a los pies de Cristo. Y tal vez el enemigo se ha encargado de darte muestras de que tus oraciones no están siendo escuchadas. Si tú vienes al desaliento, al enojo, a la desesperanza, yo digo, no ponga los ojos en las cosas que se ven. Aprende a ver las cosas que no se ven. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos se salven. ¿O no? No, entonces, ¿por qué no le crees al Señor? Aunque el enemigo te quiera mostrar cosas diferentes, tú sigue creyendo en el Señor. Él tiene la última palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo.
¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Fe. Fe. Lo que tenemos que hacer es más maduros en las cuestiones del reino. Tenemos que madurar más aparte. No es que Dios no me quiera dar lo suficiente, es que no he creído lo suficiente. Porque sin fe es imposible. Entonces tú sabes lo que le desagrada a Dios. Tú ya lo sabes. Un corazón incrédulo. A Dios no le gusta un corazón incrédulo. Entonces no seas incrédulo, sino creyente. No tengas el espíritu de Tomás. Tomás dijo: hasta que yo no vea las señales del cuerpo de Jesús, voy a creer en Él. ¿Cuántos Tomás hay aquí? No, dice amén. Yo estoy esperando reunirme con Cristo por la eternidad, no sé ustedes. Porque yo tengo una cita con Él. Él ya me agendó una cita, pero es su cita, es su tiempo, porque Dios así lo dispuso. Y esa agenda no se mueve de mí, esa cita no se mueve de mi agenda. Si alguien te pregunta el por qué tú estás aquí, ¿qué respuesta le vas a dar? Si quieres más años de vida, ¿qué respuesta le vas a dar? Si tienes un matrimonio, ¿para qué quieres que tu matrimonio se mejore? ¿Qué respuesta vas a dar? Si quieres un trabajo diferente, ¿qué respuesta vas a dar? Y lo que menos pensamos es justamente porque quiero que cuando venga Jesús me encuentre trabajando para Él. No hay mejor cosa que a Dios le pueda agradar que estemos trabajando justamente para su Hijo. Y si tú y yo trabajamos para su Hijo, entonces Dios se siente complacido porque dice: Él es mi Hijo amado, en el cual tengo yo. Entonces que tu corazón se mantenga firme, esperando justamente esta promesa. Jesús viene. Y el tiempo, cada vez que pasan los minutos, las horas, los meses, los años, el tiempo se está cortando cada día más. Y no sea que cuando venga Jesús pase lo de las 5 vírgenes insensatas, que por no tener su aceite adicional se apagó su lámpara. Se acabó la gasolina espiritual que traía. Yo traía una gasolina tremenda, ¿no? A todo con el Señor, se acabó. Hoy, ¿a quién le sirves? Hoy, ¿cómo le sirves? Hoy, ¿para qué sirves? O más bien la pregunta: ¿estás sirviendo? ¿Hoy tu vida tiene un significado, tiene un propósito? Entonces la gran esperanza es la venida de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la eterna reunión que tenemos con Él. Es una eterna reunión porque Él viene justamente para llevarnos con Él para siempre. No es momentáneo, es para siempre. 4º punto: no desperdicies el tiempo en quejas. Deja de estarte quejando. Dice el versículo 9, hermanos, Santiago 5:9, dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Cuánto tiempo te la estás pasando estarte queje y queje y queje y queje y no haces nada? Muchas veces la impaciencia puede llevarte a la recriminación hacia algún hermano. Muchas veces el ser impaciente te va a llevar justamente a estar hablando mal de un hermano. Porque tú quieres hacer cambios rápidos.
Y un cambio no es tan rápido. Muchas veces tienes que esperar el tiempo. El tiempo de tu matrimonio tiene que irse madurando. El tiempo de tu vida tiene que irse madurando. El tiempo con tus hijos te tiene que ir madurando. No le llames común a lo que Dios está limpiando. Es lo que dice la palabra. Yo pregunto, ¿Jesús se quejaba? Tal vez sí lo hacía, pero lo hacía de manera correcta. Si tú ves aquí en Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2, aquí el versículo 23, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no confiamos en el Señor que Él va a actuar de manera justa? ¿Por qué tienes que estarte quejando? Y lo peor que hace justamente una persona impaciente, contaminar el corazón de otros. Cuando de repente en la familia hay problemas en un matrimonio, porque todo matrimonio tiene problemas, y el que me diga que no está mintiendo, todo matrimonio tiene problemas. El problema no es que tengan problemas en matrimonio, es que no lo saben enfrentar de manera correcta, adecuada, y envenenan el corazón de los hijos. Es que tu padre, si supieras, si realmente conocieras el corazón de tu padre, no lo amarías tanto como lo amas. Si conocieras el corazón de tu madre, tú sabrías entonces cómo es realmente la mujer con la que me casé, y tú le sigues tú amando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy produciendo? Odio, rencor hacia un corazón que está limpio. En lugar de ponerme a orar y en lugar de pedir oración, vamos que hijos, vamos a orar juntos por tu papá, vamos a orar juntos por tu mamá. Lo más fácil es estar juzgando, quejándonos, reprochando las cosas. Eso es lo más fácil. Eso lo hace la persona impaciente, la persona inmadura, la que todavía es niño en la palabra. Un teólogo dijo: las quejas son hermanas, pero las quejas, sus hermanas son la crítica y la murmuración. ¿Y si es cierto? Cuando tú te empiezas a quejar de algo o de alguien, lo más seguro que viene entonces la murmuración. Viene justamente la crítica. Y eso no te ayuda, eso no te hace crecer, eso no edifica, eso destruye. ¿Qué es lo que dice Dios respecto si alguien está atado en tu trabajo, en tu escuela, aún en tu casa? ¿Qué dice el Señor respecto a la venganza? ¿Qué dice el Señor? ¿Que te vengues? Así dice el Señor: véngate, porque yo no puedo. Así dice el Señor. Listo, dice: escrito está, mía es la venganza. Así dice, escrito está, mía es la venganza. Vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 19. Dice: no os venguéis vosotros mismos. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Subraya ese pasaje. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nunca va a ser bueno el que te estés quejando. Vas a perder mucho tiempo y no vas a hacer más que nada. No vas a despertar justamente lo sobrenatural. ¿Sabes cómo se despierta lo sobrenatural o cómo se activa lo sobrenatural? A través de la oración. Ponte a orar
entonces vas a mover las cosas sobrenaturales. Quinto punto, tu testimonio ayudará a ser paciente a otros. Tu testimonio ayudará a ser pacientes a otros. Santiago 5:10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Santiago está exhortando a los que estamos pasando por pruebas, dificultades, crisis, enfermedades, etcétera, a que confiemos justamente en que si muchos ya pasaron por esas situaciones, también yo voy a pasar. Y así como fueron consolados aquellos profetas, yo también voy a ser consolado, voy a ser animado. Tu testimonio ayudará a ser pacientes a otros. Cuando alguien te vea triste, dile, ora por mi vida. ¿Me ves triste? ¿Me ves un poco cabizbajo? Ora por mi vida, lo necesito. ¿Me ves afligido? Ora por mi vida. Y deja de estar hablando mal. ¿Me ves triste? Si te contara otra vez en mi casa, no, ya perdiste. Alguien en la escuela te dice, ¿qué te fue mal? Otra vez el maestro que le cae mal. Vamos a orar por mí, porque necesito que Dios me levante, porque Dios me consuele, porque Dios me fortalezca, porque Dios me anime. Y deja de estar hablando lo que no tienes que estar hablando. Que tu testimonio ayude a aquellos que están atrás de ti, que vienen atrás de ti. Eso es algo que va a ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Que reflexionemos en cuanto a los profetas que corrieron antes que nosotros la carrera de la fe. ¿Cómo fue la vida de Pablo? ¿Fácil? ¿Fue fácil la vida de Pablo? No. Y no estamos ni así esperando, parecemos a Pablo. Y sin embargo, yo creo que lo fortalecía, como lo leímos hace rato, era la gracia del Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces reconozcamos que somos débiles y que necesitamos a Dios en todo momento. Satanás también usa las tribulaciones, las dificultades, las pruebas, las enfermedades. Es lo que realmente a veces usa mucho Satanás para debilitar tu fe. La pregunta, ¿lo vas a permitir? Muchas veces cuando estás pasando por momentos difíciles, el diablo los usa justamente para llevarte al fracaso. Ten mucho cuidado con caer en el juego del diablo. Él te quiere ver fracasado, te quiere ver rendido, te quiere ver completamente abajo. No arriba, abajo. Y puede usar cualquier circunstancia, cualquier situación de tu vida la va a usar justamente para mantenerte así, anclado, tibio, sin hacer nada. No lo permitas. Ahí te armas con toda la fe y te armas en oración y con oración de ruego y con oración de gracias. Entonces comienzas justamente a caminar esa situación acompañada del Señor. Amén. Vea lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 5. Dice aquí el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces no te sientas que eres el único que estás pasando situaciones difíciles en tu vida. Dice aquí claramente en el versículo 9, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No eres la única persona que está pasando problemas en la vida. Es que a mí me dejaron, pastor. También dejaron a muchos.
Es que yo no conocí a mis padres. También muchos no conocieron a sus padres. Es que me acaban de despedir del trabajo. A muchos han despedido como a ti. Es que están a punto de dejarme mi familia. A muchos están en esa prueba también. No te sientas que eres el único. Siéntete seguro en el Señor y deja que Dios haga las cosas. Siguiente versículo dice: mas el Dios de toda gracia, otra vez, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. ¿En quién? En Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, otra vez, todo paciente tiene que aprender a padecer. Aquí lo dice claramente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí está realmente la solución de tus problemas. Está en Dios, el Dios de toda gracia. Siguiente punto: el Señor es muy misericordioso y compasivo con los pacientes. El Señor es muy misericordioso y compasivo con los pacientes. Regresamos nuevamente a Santiago, capítulo 5, versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Otra vez, tenemos por bienaventurados, por dichosos a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Quién ya leyó Job? Digo, los que seguimos la lectura anual ya leímos Job de hace tiempo, lo dejamos atrás. ¿Cuál fue el inicio de la vida de Job? ¿Fue fácil? ¿Fue fácil? No fue fácil. ¿Qué perdió Job? Menos a la esposa. Gloria a Dios por eso. Qué bueno por eso. Yo no sé por qué se rieron, pero qué bueno que no perdió la esposa. Miren, vamos a entender un poco el corazón de la esposa. Voy a poner un paréntesis porque la sonrisa no sé si la quiero tomar para bien o para mal. Porque se rieron más mujeres que hombres. No entendí, no entendí la sonrisa. Pero bueno, voy a poner un paréntesis. A ver, ¿qué fue lo que le pasó a Job? Bueno, Job había perdido justamente todo su dinero, perdió sus animales, perdió a sus esclavos, pero perdió a sus hijos. El amor del padre y el amor de la madre pareciera que fueran iguales, pero no es cierto, ¿cierto? El amor de la madre y el amor del padre son iguales a los hijos, ¿verdad que no? Voy a decir tal vez algo que pues no debería ser así, pero ¿quién ama más, la mujer, la mamá o el papá? Digo, no, a lo mejor dirán, ay no, pues amamos de igual manera. No es cierto, no es cierto. La gran diferencia es que la mamá convivió con el bebé en ella. Y entonces hubo una gran intimidad, una comunión preciosa. ¿Me explico? Es algo que jamás el hombre va a poder experimentar, aunque sea mi hijo, aunque sea mi hija. Ellas lo vivieron, lo sufrieron, lo disfrutaron, ¿cierto? Amén. Luego entonces, aquí hace una invitación de la esposa de Job. Si realmente hoy quieres acabar con eso, maldice a Dios y déjate morir. ¿Por qué lo dijo? Job le dijo: hablas como toda una mujer, hablas como toda una mujer. No era una mujer insensata, era como una mujer insensata. Pero hay que entender por qué venía ese dolor, esa frase. ¿No fue un hijo que perdió? ¿No fueron 2 hijos que perdió? ¿Me explico? Y tal vez está un poco justificado lo que dijo la mujer. Estaba realmente lastimada porque había perdido a sus hijos. Por eso fue que digo, qué bueno que Dios le quitó todo menos a la esposa. Porque en esto sí tenemos que aprender todos. Que cuando estás pasando los momentos más difíciles tienes que tener a alguien a tu lado que pase contigo justamente las tribulaciones y los problemas. Gloria a Dios de aquellos que tienen una esposa en quien confiar,
en quien arroparse y en quien recargarse. Esposas que han creído al Señor y que han hecho justamente su trabajo como ayuda idónea. No está el Señor físicamente, pero estoy yo, porque el Señor está en mí. Oremos tú y yo para que Dios establezca esa fe, para que Dios te sostenga, para que Dios te aliente. Aquí estoy para hacer que sientas el amor de Cristo a través de mí, dice la esposa. Y puras mujeres y los hombres se quedan callados. Esto era para los hombres, era para los varones. Uno. El Señor es muy misericordioso y compasivo con los pacientes. El Señor tiene un gran galardón para los que han aprendido a sufrir porque están llenos de la bondad de Él y están esperando justamente su segunda venida. Aquí la pregunta: ¿soy digno realmente de recibir las promesas del Señor? ¿Soy digno? ¿Soy digno? ¿Realmente estoy en el entendido que como hijo de Dios las tribulaciones, las pruebas me están siguiendo, están aparejadas conmigo? El problema del cristiano es que no le gusta sufrir, no nos gusta realmente pasar momentos difíciles. No queremos pasar momentos difíciles. Pero a ver, yo pregunto, desde que tú y yo nacimos empezamos a tener problemas. ¿Cierto o falso? Yo no he escuchado, jamás he escuchado, y no creo que lo escuche, a no ser que haya sido Jesús, pero yo no estuve en ese momento, no dice la palabra. Yo no he escuchado un bebé que salga riéndose del vientre de la madre. ¿Cuántos recibí? Como unos 20, 25 niños más o menos. Los 25 niños que yo recibí, físicamente, literalmente, ninguno venía riéndose. Ya llegué a este mundo. ¡No! Venían llorando. ¿Qué desde ahí entonces comienza? ¿Entonces qué? El sufrir. Porque obviamente ellos, al respirar, producía dolor en sus pulmones. Bueno, lo que dicen los pediatras. ¿Me explico? Desde ahí comienza entonces justamente una vida de sufrimiento. Y cuando la primera caída de ese bebé, cuando empezó a caminar, yo tampoco he visto un niño que cuando se cae empieza, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Me caí! Se la pasa llorando. Bueno, un poquito antes, cuando tienen hambre, ¡ja, ja, ja! ¡Tengo hambre! Ya te hay... No, están llorando. Se la pasan sufriendo. Y vas creciendo. Y sigues creciendo, llegas a la adolescencia y de repente te toca un faristeo incircunciso y te hace sufrir y lloras. Y sigues creciendo y te casas con quien no tienes que casarte y estás sufriendo. Entonces tenemos que aprender que el creyente tiene la pareja de ¿qué? Los sufrimientos. Pero la gran diferencia es que son sufrimientos que me edifican y que me hacen crecer en el Señor. Es la gran diferencia el día de hoy. ¿Cuál sería la conclusión entonces? Romanos, capítulo 8. Con eso terminamos. Romanos capítulo 8. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Muy bien. Dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Para los que dijeron amén, vamos al versículo 17. Dice, y si hijos, también herederos. ¿Cuántos herederos de Dios hay aquí? Suena bonito. Sigo leyendo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Me está gustando. Si es que padecemos juntamente con Él.
Ahí está el problema. Todo estaba perfecto. Era yo heredero de Dios, coheredero de Cristo. Pero, dice aquí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué dice ahí? Queremos realmente la promesa de la glorificación, pero sin pasar por la cruz. Y eso no va a ser posible. Cristo, para que haya llegado justamente a sentarse al lado del Padre, tuvo que haber pasado por el camino de la cruz. Si tú quieres realmente recibir promesas del Señor, tienes que aprender a padecer en tu vida como cristiano. Amén. Ya no más me digas por qué hoy estás enojado. Más bien dime por qué estás tan contento, por qué estás tan feliz aún en tus momentos de prueba. Tener por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. Es lo que dice justamente Santiago. Amén. Creo yo que si hoy entendemos justamente lo que es ser una persona paciente, entonces vas a dejar de estar luchando con tus propias fuerzas y dejar que Dios siga obrando en su soberanía para que siga haciendo justamente esa preciosa obra que comenzó en ti, la termine cuando tú estés en Cristo. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias porque estás levantando un lugar donde podernos refugiar en los tiempos de prueba. Gracias porque hoy somos parte de tu familia. Y has puesto a muchos corazones en oración por cada uno de los que hoy están pasando momentos difíciles, los que están pasando momentos de salud, los que están pasando momentos de separación en sus hogares. Te quiero dar las gracias, Señor, porque siempre tienes el cuidado de tus hijos. Aunque tus hijos no sean fieles contigo, tú permaneces siendo fiel. Hoy quiero suplicarte por tus hijos, porque yo sé que en el caminar contigo fallamos y muchas veces te ofendemos. Quiero decirte que perdones esos corazones que hoy han fallado o que hemos fallado, Señor. Que permitas nuevamente levantarnos nuevamente en fe, Señor, y que aprendamos a usar justamente esas armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Que aprendamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que aprendamos hoy a que vamos a sufrir en los tiempos que tú has decidido que suframos o que padezcamos. Oro porque realmente, Señor, hoy nos quede en claro que tú estás con nosotros y que nunca nos vas a dejar. Tú lo prometiste que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Tal vez he tomado malas decisiones. Tal vez me he equivocado muchas veces, Señor, pero tú siempre estás ahí conmigo. Te ruego, mi Dios, que me sigas haciendo sentir tu presencia. Y gracias por la paciencia que me tienes. Gracias, Señor, porque sé que me amas y que sabes mis luchas, sabes mis batallas, sabes por lo que hoy estoy padeciendo. Pero tu amor es fiel, tu amor es siempre, tu amor es constante. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en esta iglesia, que sigas obrando en cada miembro de cada iglesia, de esta iglesia. Que sigas obrando en el corazón del pastor y que lo sigas siendo temeroso de ti, apartado del mal y acercarse plenamente, Señor, con confianza al trono de la gracia. Ruego, Señor, que nos des la capacidad como iglesia de retener tu palabra, de entenderla, pero sobre todo de obedecerla. Oro porque esta iglesia marque diferencias en el reino, que sea una iglesia fiel,
una iglesia comprometida, una iglesia que trabaje y que espere justamente ese precioso fruto. Ese fruto, Señor, el cual estamos todos deseosos que pase, el ser arrebatados ese día, en ese momento, justamente contigo en las nubes, para estar contigo por la eternidad. Ese tiempo va a pasar, ese tiempo va a llegar, Señor. No sabemos cuándo. Y aunque pasen muchas cosas hoy en el mundo y que las cosas se ponen más difíciles cada día, nuestra fe tiene que permanecer firme, confiando plenamente que dependemos de ti y no del hombre. Haz, Señor, que mi vida tenga un significado. Úsame como tú quieras usarme. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su vida, amados.